El año pasado cuando inicialmente pues di una primera presentación y hablamos un poco de las terapias novedosas que pueden haber en hematología y oncología, pues uno se queda con aquella sensación de qué más o qué podemos hacer en función de esto. Yo el año pasado pues estaba viendo la plática de uno de los alumnos de Dibeike en el congreso que se organizó en relación a los trasplantes en Guatemala, y me llamaba mucho la atención porque creo que esta frase pues ejemplifica mucho de esto. Y cuando estuve revisando el artículo del derivado del discurso de John F. Kennedy, me llamaba mucho la atención, y pues él mencionaba que decidir ir a la luna no era una razón fácil, sino porque es difícil. Y si ustedes se dan cuenta, en Guatemala funciona muy bien esta frase. A veces es muy fácil continuar con la corriente, continuar con lo convencional, pero salirse a veces del molde pues lleva sus complicaciones. Obviamente en ese arrastre de salirse de lo convencional puede uno de alguna forma adquirir ciertos anticuerpos, adquirir ciertas circunstancias que hacen que las cosas sean difíciles, pero yo siempre he sido fiel creyente de que si las cosas se hacen bien, pues no habría una razón por qué no continuarlas de una forma. Yo me recuerdo en el lejano 2010, y traigo esta foto porque de hecho 4 de los compañeros que están acá pues son subespecialistas. El que está en la parte superior derecha es el doctor Sandoval, él es cardiólogo. El compañero que está con la camisa rosa es hondureño, él es Luis Dubón. Él pues está, si no estoy mal, creo que es Comayagua, donde él ejerce en Honduras. La doctora que está en el centro, la doctora Amaya Chacón, ella es reumatóloga, estuvo por mucho tiempo en el Instituto de Cardiología trabajando como reumatólogo. El doctor de la gorra, quizás no lo reconozcan con la gorra porque ahorita está calvito, es el doctor Julio Toledo. Él es gastroenterólogo, es esposa de una cardióloga conocida aquí en el hospital. Y pues en mi persona, este viaje no se me va a olvidar porque, como pasa en todas las residencias, usualmente estábamos saliendo de un turno. Y lo que hicimos fue pues agarrar el automóvil y decir: necesitamos un momento de esparcimiento porque la residencia es un poquito compleja. Era básicamente uno de los últimos turnos en el último año de la residencia. Y cuando inicialmente uno empieza a pensar qué posibilidades uno tiene, a mí se me hizo un poco complejo pensar en la posibilidad que pudiese estar en un hospital pues quizás en México no es tan conocido como hospitales de primer mundo, hospitales de primer nivel, pero cuando uno ve la infraestructura que hay en los hospitales en la Ciudad de México y en otras ciudades como suele ser Monterrey, Guadalajara, pues uno se da cuenta que en Guatemala está un poquito alejado del tema convencional. Este es el Instituto Nacional de Cancerología. A mí me tocó parte de la inauguración. La inauguración fue en el año 2010. Este instituto lo inauguró el presidente Peña Nieto, y parte de la placa que estaba en la entrada es que había sido un instituto que había costado aproximadamente $200 millones. Entonces la pregunta es: ¿cómo hace un país que está a la par lograr todo este tema de infraestructura? Porque ustedes se dan cuenta, es un instituto, pues literalmente es un edificio enorme. Está conectado con una pasarela, porque lo que está enfrente a la pasarela es el Instituto Antiguo de Cancerología, que también es un espacio muy grande. Esta área se conoce como área o zona de hospitales, es la zona sur de México, básicamente colinda en San Fernando, Acoxpa y Miramontes, que es donde está, a la vuelta está el Instituto de Cancerología, el Instituto Nacional de Nutrición, también está el GEA González, está el INER, y básicamente está la mayoría de los institutos de la Ciudad de México. Cuando arrancó la posibilidad de poder hacer el posgrado o la alta especialidad de trasplante de médula ósea, pues uno ve la posibilidad de poder hacer esto en el país. Yo terminé de hacer la especialidad de trasplante en el año 2014, y me recuerdo muy bien las palabras de mi esposa en ese momento: si estaba muy seguro de regresar a Guatemala, porque la posibilidad de poder ejercer esta especialidad pues era un poquito compleja. Entonces durante el año 2015 me aventuré a trabajar en la Ciudad de México, algo que es muy complejo hacerlo, pues porque obviamente las distancias son muy largas. Uno como estudiante está acostumbrado a distancias cortas o a los tráficos de Guatemala, que a veces son muy pequeñitos. Pero para que ustedes tengan una idea, moverse de Acoxpa a Miramontes a, por ejemplo, Metro Universidad es básicamente 45 minutos a 1 hora. Subirse del Metro Universidad para ir a mi área de trabajo era pues básicamente 1 hora más. En el metro había que abordar 3 metros para poder llegar a mi zona de trabajo, que estaba básicamente por Metro Observatorio, que era el otro lado de la ciudad. Y cuando veía yo los tiempos de traslado, que eran entre 1 hora y media, 2 horas, salir a las 5 de la mañana,
Y decía yo, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el objetivo de estar acá? Regresé a unas vacaciones en Guatemala y pues decidí regresarme en la totalidad, dejando pues muchas cosas y de alguna forma muchos sueños, porque estaba ejerciendo lo que técnicamente había hecho. Había hecho hematología, había hecho trasplante y pues estaba en una unidad de trasplante de médula ósea y decía yo, pues ¿para qué me voy a regresar si aquí tengo todo lo que teóricamente necesito? Y para los compañeros que son extranjeros, ustedes no me dejarán mentir, pues uno puede tener todo lo que uno necesita, pero el hogar siempre sigue siendo el hogar y regresar a casa pues siempre es bastante satisfactorio. Y obviamente traía esto a colación porque cuando esta persona que tenemos en la siguiente imagen, me imagino que valoró la posibilidad de hacer el tema de trasplantes, el doctor Dalton, que él en los años 80, que ustedes dirán, bueno, hace más o menos 45, 50 años que se empezaron a hacer pruebas en relación a trasplante de médula ósea, parecía como la frase de John Kennedy, parecía una completa locura. Y lo mismo pasó con el programa de cardiología y lo mismo pasó con el resto de los programas. Como les decía al un inicio, a mí me llamó mucho la atención la plática del colega que llegó a darlo desde el punto de vista cardiológico, porque él en la evolución natural de la medicina en relación a toda la parte cardiológica es impresionante los avances que se tuvieron a través de ciertas controversias o a través de ir contra la corriente. Y si ustedes revisan la historia natural de la medicina, todo lo que tenemos a través de la medicina es a través de contra la corriente. El aparecimiento de terapias novedosas como básicamente los alquilantes, que es la ciclofosfamida, o el uso de la radiación como parte del tratamiento, nacieron también de puntos controversiales y nacieron a través de las guerras. Por eso es que básicamente la evolución de la medicina va ligado a todas las guerras y muchas veces se considera que el avance va en función de esto. En su momento, cuando el doctor Dalton decidió hacer el tema de los trasplantes, la imagen que está abajo es de la primera niña trasplantada en el mundo, se pensaba una completa locura, porque técnicamente, voy a adelantar la diapositiva y luego voy a regresar, una de las complicaciones que en algún momento teníamos era, ¿y cómo vamos a determinar esto? Algo que parece relativamente fácil porque lo aprendemos en la escuela de medicina, que es el antígeno mayor de histocompatibilidad, y uno dice, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y cuando técnicamente se empezaron a hacer los primeros ensayos clínicos de cómo íbamos a obtener el antígeno mayor de histocompatibilidad, las técnicas que utilizamos ahora parecen muy sencillas, pero en ese momento obtener antígeno mayor de histocompatibilidad, barrer o básicamente romper los mitos en relación a grupos sanguíneos y su inmunización y todo lo que vemos ahora para preparar a un paciente parece relativamente complejo. Prueba de ello es que el principal reto cuando se decidió trasplantar era esto. Y la pregunta es, ¿y por qué esto era la parte más importante? Nosotros conocemos como trasplante básicamente un procedimiento. Y ese tipo de procedimiento a veces los pacientes lo confunden, porque la pregunta es, ¿en qué momento me van a operar? ¿En qué momento me van a abrir? ¿En qué momento van a hacer un procedimiento? Y yo cuenta de eso, me recuerdo muy bien, estaba revisando la consulta externa de trasplante cuando me estaba entrenando en el 2013, 14, y una de las pacientes se me acerca y me dice, quiero hablar con el doctor. Nuestro jefe allá en la unidad de trasplante era el doctor Valero y dice, ¿por qué quiere hablar con el doctor? ¿Cuál es el problema? Le digo, me dice, es que yo estoy muy molesta, a mí nadie me ha trasplantado. Pero ¿y cómo es eso que nadie le ha trasplantado si lleva 3 años de estar trasplantada? Sí, es que a mí nadie me ha operado, nadie me ha abierto, nadie me ha hecho nada. Y todos los doctores dicen que yo estoy bien, pero a mí nadie me ha hecho nada. Entonces le pregunto, ¿pero por qué usted cree que no le han hecho nada? Sí, porque vea, a mí llegaron, me colocaron un catéter y luego me encerraron en una habitación por 30 días. Y luego pues no supe más. Me colocaron una bolsa de sangre roja, me imagino que era porque tenía anemia, y pues todo salió bien, me dice. Le digo, mire, no se me va a olvidar el nombre, se llama Aurelia Nopal, se llamaba la paciente. Me dice, ¿pero por qué dice que no la trasplantamos? Eso es el trasplante de médula ósea. Entonces, el primer mito, la primera barrera que uno tiene que romper con los pacientes es que este no es un procedimiento quirúrgico. Y como no es un procedimiento quirúrgico, lograr hacerles entender que vamos a hacer un procedimiento en el cual vamos a extraer células troncales hematopoyéticas es algo relativamente complejo. Y desde el punto de vista clínico, ¿a qué nos referimos técnicamente con la quimera? La quimera mitológicamente es un león de 2 cabezas. Y cuando nosotros trasplantamos a un paciente, dependiendo del tipo de trasplante que nosotros vamos a hacer, técnicamente obtenemos una quimera.
Y lo que nosotros buscamos a través de los inmunosupresores, a través de los antibióticos y a través de todo el cuidado es mantener esta quimera viva, al punto que una de las dos cabezas logre completamente reemplazar la celularidad de la médula ósea. Y esta es quizás la parte más compleja del procedimiento. Entonces, regresando a esta diapositiva, una de las situaciones más importantes que uno debe de entender es que en los años 80 existían técnicamente dos tipos de trasplantes: los trasplantes autólogos y los trasplantes alogénicos. ¿Cuál es la diferencia? Un trasplante autólogo, como su nombre lo dice, es técnicamente la obtención de células troncales hematopoyéticas del paciente. Y un trasplante alogénico, técnicamente necesitamos un donador para restablecer la hematopoiesis. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué a las leucemias no las trasplantamos de forma autóloga? ¿Por qué ciertas patologías como el mieloma múltiple sí se benefician de un trasplante autólogo y las leucemias no? Desde el punto de vista técnico, los dos procedimientos tienen complicaciones diferentes. Si nosotros revisamos la causística, la tasa de mortalidad de un trasplante autólogo es básicamente menos del 1%. La tasa de supervivencia de un trasplante autólogo es del 95%. Y la principal complicación de un trasplante autólogo suelen ser las infecciones. Y las infecciones que son técnicamente controladas. Porque rompiendo la barrera de lo que convencionalmente nosotros vemos, nosotros en el país estamos acostumbrados a ver pacientes con enfermedades hematológicas infectados, neutropénicos, pancitopénicos, con mucho arrastre en función de las quimioterapias que han recibido. Y cuando uno decide hacer este tipo de procedimiento, la premisa básica es que el paciente tiene que estar en buenas condiciones. ¿Por qué hacemos un trasplante autólogo en los pacientes? El beneficio del trasplante autólogo no se basa básicamente en la reimplantación de las células troncales hematopoyéticas. Si nosotros lo vemos biológicamente, ese sistema inmune de esas células troncales hematopoyéticas no tuvieron la capacidad de combatir una célula ajena, que básicamente esa célula ajena es la enfermedad. Entonces, ¿por qué razón vamos a hacer un trasplante autólogo si el paciente no tiene la capacidad inmunológicamente de volver a establecer una respuesta contra las células tumorales? La razón es porque el beneficio del trasplante autólogo va en función de las dosis altas de quimioterapia. Y por eso en el mundo moderno el trasplante autólogo se considera una consolidación. Ustedes van a lugares como básicamente España, van al MD Anderson, van a la Clínica Mayo, y hablar de trasplantes autólogos es como decir, coloqué una quimioterapia, rescaté al paciente con células troncales hematopoyéticas y con eso alargamos la supervivencia. Prueba de ello son los trasplantes que hacemos en mieloma múltiple. Si ustedes revisan básicamente el manejo de un paciente con mieloma múltiple, se van a dar cuenta que ahora el manejo lo dividimos en dos: pacientes candidatos a trasplante y pacientes no candidatos a trasplante. ¿Por qué razón? Porque el beneficio del trasplante en este tipo de enfermedades es aumentar la supervivencia libre de enfermedad. Y si nosotros aumentamos la supervivencia libre de enfermedad, pues técnicamente aumentamos la supervivencia global. Ese es el beneficio del trasplante autólogo. Mientras que el trasplante alogénico, que ahora existe en diferentes modalidades, como puede ser de donador relacionado, de donador no relacionado, o los famosos haploidénticos que requieren una complejidad mayor del sistema inmunológico, el beneficio del trasplante alogénico son las nuevas células implantadas. ¿Qué es lo que hacen estas células implantadas? Básicamente algo que se llama enfermedad de injerto contra tumor, que si nosotros obtenemos enfermedad de injerto contra hospedero, técnicamente vamos a tener enfermedad de injerto contra tumor. Y ahí vemos algunas eventualidades o los famosos síndromes de superposición que los pacientes van realizando en el camino. Aquí en Guatemala, ¿cuál es la complejidad para poder realizar un trasplante alogénico? Que hasta el día de hoy los únicos procedimientos que hemos hecho en el país son básicamente de donador relacionado. ¿Cuál es la complejidad que tenemos nosotros en Latinoamérica? El hecho de nuestra genética. Nuestra genética, que es producto básicamente de la conquista y de otras complicaciones, han hecho que nuestro sistema mayor de histocompatibilidad no sea el más puro o el más frecuentemente evidenciado. Prueba de ello lo que sucede usualmente con los asiáticos, con los anglosajones y los europeos, que en función de los bancos de sangre internacionales, ellos sí pueden lograr tener un antígeno mayor de histocompatibilidad biosimilar. En Latinoamérica esa es la complejidad, porque solo 1 de 4 pacientes puede tener en algún momento un donador relacionado.
Y los trasplantes que no dependen de la, digamos, de la relación, aquellos en los cuales utilizamos papá o mamá como método de trasplante, el inconveniente es la enfermedad de injerto contrahospedero, que ahorita hay múltiples formas de evitarlas, pero siguen siendo bastante complejas. Entonces, el primer reto que tuvimos en el país fue básicamente hacer el antígeno mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué razón? Porque hasta el momento, o hasta hace más o menos 3 años, las únicas máquinas para hacer el antígeno mayor de histocompatibilidad estaban básicamente dirigidas a todo lo que era trasplante renal. Entonces tuvimos que tener las pláticas básicamente con los laboratorios para ver qué posibilidades había de poder hacer antígeno de mayor de histocompatibilidad para pacientes hematológicos, sobre todo porque en los trasplantes de tumor sólido nosotros necesitamos algo que se llama baja resolución. Baja resolución significa que desde el punto de vista del antígeno mayor de histocompatibilidad solo se tienen 2 decimales en relación a la compatibilidad, mientras que hay de resolución intermedia o de alta resolución, que eso nos sirve básicamente para determinar la probabilidad de que un paciente nos haga enfermedad de injerto contratumor o en su defecto enfermedad de injerto contrahospedero. Entonces esta fue una de las situaciones más complejas, pero afortunadamente fue el dato que más fácil pudimos obtener. En relación al quimerismo, ¿en Guatemala hacemos quimerismo? La respuesta es no. Usualmente lo que hacemos con el quimerismo es que se manda de forma internacional, y algo que me sucedió y que me pareció muy llamativo es que uno piensa que en Estados Unidos todas las clínicas famosas hacen todas las pruebas de rutina, y uno dice, bueno, esto solo es de sacar una muestra, el paciente va y pues ya a los 2 días se tiene la quimera. Para mi sorpresa, cuando uno revisa las pruebas hematológicas internacionales, la mayoría de las pruebas también se concentran en un centro. Y este centro suele ser la Clínica Mayo. Usualmente todas las pruebas hematológicas que hacen en lugares como en la Cleveland, como hacen en la Mayo, y uno revisa hasta abajo el panfleto, dice B Mayo Clinic. Y eso es algo que me llamó la atención, porque uno piensa que en la mayor parte de lugares esto se hace de rutina. Sí, estos laboratorios usualmente obtienen las muestras, hacen el procesamiento, lo envían, pero debe haber un centro de acopio donde usualmente se hacen este tipo de pruebas. De igual forma, nosotros tuvimos las pláticas específicamente con el laboratorio de la Clínica Mayo y ver la posibilidad de poder hacer la quimera, y afortunadamente pues ya se tiene una ruta para hacer la quimera. ¿Y por qué esto es importante? Porque a través de determinar el quimerismo o el porcentaje de células del donador dentro del receptor, nosotros podemos saber el éxito del trasplante. ¿Y cuánto es lo que nosotros necesitamos de quimerismo para saber que un trasplante es funcional? Arriba del 90%. Entonces, en función de esto, nosotros podemos decir, este trasplante es exitoso. ¿Qué diferencias hay desde el punto de vista? Lo que platicábamos, básicamente dosis altas de quimioterapia. El autólogo nos sirve para reducir carga tumoral, consolidación, y básicamente aumenta la respuesta profunda al tratamiento. Por eso en procedimientos como mieloma múltiple es una rutina. ¿Cuál es el problema de los trasplantes halogénicos? Principalmente la mortalidad. La tasa de mortalidad de un trasplante halogénico ronda entre los 30 al 40%, dependiendo del centro de trasplante y la evolución que han tenido la mayor parte de los pacientes. El tema de la enfermedad de injerto contrahospedero, que es un poquito complejo manejarla, y básicamente buscamos que los pacientes tengan enfermedad de injerto contrahospedero, porque si tiene enfermedad de injerto contrahospedero, pues básicamente va a tener enfermedad de injerto contratumor. Lo que platicábamos previamente, solo un 25% de los pacientes tiene donador relacionado, y nosotros desde el punto de vista del trasplante también tenemos ciertas reglas que nos hacen sentirnos tranquilos. Usualmente para nosotros los 100 días post-trasplante es la etapa vital para saber que un trasplante fue funcional. Ahí es donde nosotros decimos este procedimiento es relativamente exitoso. Y obviamente lo que buscamos son respuestas duraderas. Hasta hace unos años estas eran las indicaciones más utilizadas para la mayoría de los procedimientos. En relación a los trasplantes halogénicos, leucemias agudas, tanto linfoblásticas como mieloides agudas, los famosos síndromes mielodisplásicos, aplasias medulares, leucemias granulocíticas crónicas, que aquí sí es relativamente, está en sí o realmente no. Y ustedes dirán, ¿y por qué las leucemias granulocíticas crónicas no necesariamente son para trasplante? A mí me tocó vivir también en la Ciudad de México la parte donde aquí en Guatemala tenemos un programa que se llama Programa GPAP. El programa GPAP es un programa para las leucemias mieloides crónicas donde gratuitamente se les da un medicamento que es el primer medicamento que se conoce como terapia blanco, que es el famoso imatinib o Glibe, que es un inhibidor de tirosina. Cuando aquí en Guatemala todavía funciona el programa, pero a México en el 2010 se le consideró una potencia en emergencia.
Entonces técnicamente, o emergente, perdón, y técnicamente se consideró que la economía del país era tan buena que por qué razón les iban a continuar dando el programa gratuito. Entonces se retiró el programa de GPAP en la ciudad, en todo México, y empezamos a ver a los pacientes con leucemia granulocítica crónica evolucionar a la fase más agresiva de la enfermedad, que es una fase blástica, que se comporta como una leucemia convencional. Muchos de los pacientes empezaron a perder respuesta, empezaron a recibir tratamiento y la única forma que pensamos para mantenerlos con vida fue técnicamente pues, hacerlos entrar en trasplante. ¿Y por qué razón les digo que esta indicación es entre comillas? Porque si el paciente toma su inhibidor de tirosincinasa, usualmente tiene una vida convencional. Nosotros en el San Juan de Dios, el paciente que más tiempo tiene de estar tomando el inhibidor de tirosincinasa son básicamente 12 años. Y si ustedes ven y evalúan al paciente, tiene una vida completamente normal. Y en relación a los autólogos que son relativamente menos complejos, pues básicamente la mayoría de los linfomas y los mielomas múltiples es donde tiene la indicación. En algún momento para las patologías agudas se intentaron hacer procesos autólogos, sí, pero desafortunadamente la tasa de recurrencia de la enfermedad fue arriba del 90% y por esa razón se dejaron hacer en adultos. En pediatría todavía existen algunas indicaciones, pero es relativamente diferente a los adultos. Ahora bien, desde el punto de vista médico, cuando nosotros nos enfrentamos a hacer los procedimientos de trasplante, la parte más importante era pues el equipo multidisciplinario, porque una de las premisas que uno tiene es, si yo soy el trasplantólogo, yo soy el que decido cuándo se trasplanta, dónde se trasplanta y qué día se trasplanta. Y realmente lo que uno aprende en el transcurso del tiempo es que no es el médico trasplantólogo el que decide, realmente es un equipo en conjunto y eso es algo que a nosotros nos interesa impregnar cuando hacemos este tipo de procedimientos, porque al final el último de la cadena suele ser el trasplantólogo, pero tiene que estar incluido infectología, neumonología, patología, cirugía, radiología y algo que se me olvidó colocar acá que es muy importante, psiquiatría. Y ustedes dirán, ¿y por qué psiquiatría es muy importante? Porque la mayoría de los pacientes entran a una burbuja que puede durar de 10 hasta 30 días y dentro de esa burbuja que básicamente solo tiene la ventilación del flujo laminar, de los filtros cepa, de la extracción completa para mantener el aire 100% libre de bacterias, toda la parte funcional, lógica, usualmente suele fallar. A nosotras cosas curiosas que me pasaron en el instituto, tenía una paciente que metió sus cosas para hacer costura y me dice, doctor, fíjese que quiero meterme la aguja. ¿Cómo así que quiere meterse a la aguja? Sí, quiero agarrar la aguja de coser y me la quiero introducir en la pierna. ¿Y por qué tiene esa sensación? Le digo yo, es que no sé, llevo mucho tiempo aquí en la unidad y yo me siento como atrapada, como eufórica, me dice, y no sé cómo sacar esta euforia. A pesar de que son pacientes que técnicamente han sido evaluados por neurología e inclusive por psiquiatría. Otro de los pacientes nos dice, ¿y qué se sentirá tirarse desde el 7º nivel? Pues no es normal que usted se quiera tirar del 7º nivel y son cosas que vemos y que ahora las sabemos que por ejemplo en la parte de intensivo son las famosas psicosis del intensivo o todo esto que el paciente está dentro de la unidad, entonces por eso tiene que ser uno muy claro y la parte psiquiátrica es una parte muy esencial para el manejo de los pacientes. Otra de las situaciones que tuvimos acá pues es capacitar al personal. Y ustedes dirán, ¿y por qué es tan complicado capacitar a un personal para poder hacer este tipo de procedimientos? Porque si ustedes se dan cuenta desde el punto de vista de lo que es un hospital, en Guatemala no hay un hospital de cáncer. En Guatemala tenemos básicamente una liga contra el cáncer, pero no es un hospital que tenga una vocación para el manejo, para la enseñanza y para llevar toda una tónica de lo que es el paciente con cáncer. La Liga Guatemalteca contra el Cáncer, así como la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, cumple una función extraordinaria. Hace cosas que en salud pública muchas veces son imposibles, pero si lo vemos de esta forma, nuestros hospitales, así como este tipo de hospitales, desafortunadamente son sacachance. Lo que hacemos es ver el paciente enfermo, tratamos la manera de hacerlo mejor, pero no existe una academia, una forma institucional a través de los médicos residentes o a través de posgrados que nos permitan que este tipo de situaciones sean más convencionales. Por ejemplo, cosas que a mí me parecían raras. Cuando yo hacía un procedimiento de médula ósea en el instituto, no era, por favor, tome, aquí están sus laminillas, allá está todo, agárrelo, sáquelo y se pone a hacer la médula. Uno allá técnicamente tiene absolutamente todo, lo único que hace uno es ponerse la bata, los guantes, la mascarilla y adelante con la médula, no se preocupa de algo más. Y lo mismo me parecía, por ejemplo, con el tema de enfermería. A mí me parecía extraordinario que el personal de enfermería manejaba los ultrasonidos, colocaba los catéteres centrales,
colocaba en algún momento los catéter Quinton, ellos los hacían los cultivos, hacían los recambios y ustedes decían, bueno, ¿y eso es posible? Sí, porque técnicamente se tenía una clínica de catéteres especiales, obviamente estaba supervisado por un residente de cirugía, que el residente de cirugía, para términos prácticos, el cirujano oncólogo, en lo que vemos en México pueden ser hasta R8, R9 en función de la cirugía que han hecho, y eso parecía relativamente sencillo, pero es algo complejo de instaurar. De hecho, cuando iniciamos los proyectos de trasplante aquí en Guatemala, capacitar al personal de enfermería fue algo muy importante. El tema de las aféresis, porque en Guatemala no hay tampoco si lo vemos de esta forma, un sistema en relación a cómo manejar las aféresis de forma convencional, el manejo de banco de sangre, la medición de las células CD34, que también no se hacía en el país, ahora se hace un poquito más de rutina. Entonces, en función de todo esto, pues si lo veíamos en retrospectiva, parecía todo un reto. Obviamente el procedimiento lleva varias etapas. Hay etapas que son ambulatorias, hay etapas que son dentro de la unidad. Por ejemplo, las etapas que son ambulatorias son las evaluaciones clínicas. Usualmente le intentamos dar una plática informativa al paciente y les impregnamos 3 momentos que son muy importantes: la movilización, la medición de las células CD34 y la extracción. ¿A qué nos referimos con esto? La movilización no es más allá que la colocación de un estimulador de colonias para hacer que las células troncales hematopoyéticas salgan de la médula ósea a la circulación. Y ustedes dirán, ¿y eso técnicamente cómo se hace? Nosotros en la médula ósea tenemos 2 compartimientos, el compartimiento endotelial y el compartimiento vascular. La hematopoiesis la llevamos a cabo en el compartimiento vascular, pero en el compartimiento endotelial tenemos una célula que se llama célula troncal hematopoyética. Ojo, no se llama célula madre. Nosotros por comodidad le llamamos célula madre, pero si ustedes revisan la bibliografía no dice mother cells, dice stem cells, que son básicamente células tallo. ¿Por qué razón hago esta salvedad? Porque el término de células madre se ha popularizado tanto que si ustedes compran una crema Pond's, pues va a decir cubierto con células madre. Van a hacerse un tratamiento de belleza y le dicen a uno, le voy a inyectar células madre. ¿Realmente las células madre las podemos obtener tan fácilmente como para poder inyectarlas, aplicárnoslas en crema? La respuesta es no. ¿Por qué razón la respuesta es no? Porque es muy difícil obtener estas células. Y estas células básicamente también tienen una función. Y la función es solo establecer la hematopoiesis. En el año 2000, el Instituto de Cancerología de la Ciudad de México intentó hacer algo muy similar a lo que vimos en unos artículos atrás, donde técnicamente adquirimos células de cordón, se las implantaron a una paciente con falla cardíaca y se regeneró. Y entonces nosotros pensamos, bueno, ya viene el boom de la utilización del cordón umbilical o el boom de las células troncales para la regeneración de órganos. Realmente uno, cuando va a poder establecer eso, también tiene que tener 2 diferencias. No es lo mismo una célula troncal hematopoyética que una célula desde el punto de vista germinal, que son las células que usualmente tenemos en cordón umbilical. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia? La célula hematopoyética solo se divide en hematopoiesis. ¿Qué pasó en ese proyecto del Instituto de Cancerología donde introducían células troncales hematopoyéticas en pacientes con falla cardíaca? Pues pasó lo que sabíamos que iba a suceder, las células no se injertaron en el músculo cardíaco, las células no crecieron y desafortunadamente la mayoría de los pacientes continuaron con la evolución natural de la falla cardíaca, que no es lo mismo que nosotros utilizáramos células troncales hematopoyéticas. Y aquí viene otro punto controversial. Los bancos de sangre que nosotros tenemos en el país desde el punto de vista de cordón umbilical, ¿son funcionales? La respuesta es no. En México se tiene uno de los bancos de sangre, uno de los bancos si lo vemos de cordón umbilical más grande, está en algo que se llama La Raza, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y es técnicamente una habitación del tamaño de este auditorio, con una gran cantidad si lo vemos, de reservas para que poder tener todos los cordones umbilicales. ¿Cuál es el problema? En los adultos, el cordón umbilical o un solo cordón umbilical es técnicamente no funcional y buscar 2 cordones umbilicales compatibles para un hombre adulto es muy complejo. Y aún así, cuando nosotros acudíamos a la parte de ginecología para poder extraer las células troncales, nosotros entrábamos, nos vestíamos, el ginecólogo nos decía: aquí está el cordón umbilical. Antes del alumbramiento uno medía el tamaño del cordón umbilical, uno lo cortaba, introducía un catéter, extraía células troncales, se mandaba a medir las unidades de células CD34 y se definía si ese cordón era viable o no era viable. Aquí, ¿qué es lo que vemos?
nos mandan una loncherita con unas baterías básicamente de hielo, cortan el cordón umbilical, lo meten en una bolsita y lo mandan a criopreservar. ¿Qué estamos criopreservando? La verdad, no lo sé. No sabemos si son células viables, no sabemos si realmente hay células troncales, no sabemos si es funcional. Y la pregunta es, si lo vamos a utilizar con la esperanza de un hombre adulto, eso se trasplanta en función de kilo de peso. Aquí en Guatemala se hace expansión clonal, que es hacer que esas células troncales hematopoyéticas germinen y se reproduzcan para obtener una mayor celularidad. La respuesta es no. Por eso es que los temas de cordón umbilical son muy controversiales. A mí en lo personal, cuando me preguntan, la contestación que doy es específicamente lo que estamos guardando es un tejido que no sabemos si tiene viabilidad. Por eso hasta el día de hoy la mayoría de los trasplantes se hacen a través de donador relacionado o a través de trasplantes autólogos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente colocamos un estimulador de colonias y a través de los estimuladores de colonias hacemos que esas células troncales salgan a la circulación. Antiguamente las obteníamos de la médula ósea, pero el problema era introducir al paciente al quirófano, utilizar una aguja con múltiples fenestraciones y obtener la sangre directamente de la médula ósea. Un procedimiento relativamente doloroso. Todavía hay ciertas indicaciones como en anemia plástica, pero ahora afortunadamente todo se hace a través de vía periférica. Y posteriormente hacemos una medición de células CD34 para saber si logramos movilizar. En función de eso, entramos a la parte del procedimiento, que el procedimiento es algo que también le tenemos que comentar al paciente. Doctor, ¿y usted me va a volver a poner quimio en el procedimiento? La respuesta es sí, volvemos a colocar quimio otra vez. Y la quimio se coloca a través de un procedimiento que se llama acondicionamiento. El acondicionamiento va a depender específicamente de qué tipo de procedimiento vamos a hacer y posteriormente al acondicionamiento lo que hacemos es la introducción de células troncales hematopoyéticas para posteriormente vivir un nadir. Y vivimos el nadir y la toxicidad convencional que vemos en un paciente que recibe quimioterapia. ¿Por qué razón esto es importante? Porque en el nadir y la toxicidad es donde está el arte del procedimiento, porque el arte del procedimiento es que el paciente no se infecte, que el paciente no se choque, que las células se implanten, que empiecen a recuperarse y posteriormente el paciente se pueda ir a casa. Cuando uno lo ve en papel, esto es relativamente complejo, no, pero cuando uno lo ve en físico con los pacientes, la respuesta es sí. En función de esto, empezamos con las pruebas y esta fue la primera prueba que nosotros hicimos. Puede ser que a algunos de nosotros nos parezca conocido la persona que esté ahí en la fotografía, pero cuando iniciamos el tema de preparación, lo primero que tuvimos que hacer es determinar la viabilidad. ¿Y la viabilidad qué significaba? En Guatemala no hacemos criopreservación, en Guatemala no tenemos dimetilsulfóxido y hacer básicamente un laboratorio de criopreservación es tan oneroso que realmente encarecería los procedimientos de trasplante. Entonces empezamos a evaluar la posibilidad de hacer los procedimientos en fresco. Entonces, para hacer los procedimientos en fresco, pues obviamente no lo íbamos a intentar con un paciente enfermo porque la probabilidad de que fallara era relativamente alta, entonces utilizamos un paciente sano. Y a este paciente sano lo que hicimos fue movilizarlo a través de la estimulación con células troncales hematopoyéticas y posteriormente no le colocamos un catéter Quinton como el que usualmente utilizamos, porque si el paciente o el donador tiene buenas venas periféricas, lo conectamos a la máquina. Pero si ustedes se dan cuenta, no hacerlo con el catéter Quinton como está en la imagen de la derecha es muy incómodo. Técnicamente el paciente está con los dos brazos abiertos, está con el lado recolector del lado derecho y con el lado reinfusor del lado izquierdo y es una incomodidad que puede durar de 4 a 5 horas a la extracción completa de las células troncales hematopoyéticas. Si lo vemos de esta forma, fue el paciente cero. Y el paciente cero lo que hicimos técnicamente fue determinar la viabilidad de las células. ¿Eso qué significa? Lo movilizamos a través de esta máquina que está al lado, que es la máquina Covey Spectia. Lo que hicimos fue extraer células troncales hematopoyéticas. Este paciente nos dio 12 millones de células porque era un paciente relativamente sano y durante una semana de forma consecutiva le estuvimos midiendo la viabilidad de las células para saber cuánto tiempo teníamos para poder criopreservar en fresco. ¿Eso qué significaba? Tener un refrigerador que va desde los menos 2 grados centígrados a los más 8 grados centígrados para que las células troncales no murieran. Afortunadamente nos dimos cuenta que la viabilidad celular era de una semana y por eso nos podemos dar el lujo de dar técnicamente este acondicionamiento que puede durar de 4 a 5 días, sabiendo que en el momento cero, que va a ser el día de la infusión, las células todavía iban a estar relativamente funcionales.
Esta preparación que nos ayudó este paciente sano pues fue la clave para poder iniciar el procedimiento de trasplante y así fue como hicimos la primera prueba. Obviamente la parte más compleja también era convencer que nos hicieran una unidad de trasplante de médula ósea y la pregunta es ¿y por qué era muy complejo? Porque desde el punto de vista de Hospital Nacional esto es técnicamente imposible y desde el punto de vista de un hospital privado pues era convencer de hacer la posibilidad. Yo en su momento a las personas les decía, miren, una unidad de esta es como técnicamente la que necesitamos. Esta es la unidad de trasplante. Nosotros le pudimos tomar las fotografías a la del Instituto de Cancerología antes de que técnicamente se inaugurara. Y si ustedes se dan cuenta, técnicamente es un piso. Para nosotros era el piso número 11 con estación de enfermería, tenía toda el área y el ingreso. Desde las puertas de ingreso teníamos flujo laminar y presión positiva, entonces ingresábamos básicamente como que fuera una habitación burbuja en toda la unidad. Y en función de eso podíamos hacer todo el procedimiento. Y si ustedes se dan cuenta, no son habitaciones lujosas, no requieren más que zonas lavables. Entonces decíamos, el reto era básicamente poner filtro cepa y flujo laminar. En relación a eso, en Guatemala, en el año 2023 arrancamos el programa de trasplantes autólogos. ¿Cuántos procedimientos autólogos llevamos hasta el día de hoy? Llevamos 9 procedimientos autólogos. Nuestra tasa de mortalidad es del 0% y el éxito del trasplante en los 9 procedimientos es del 100%. Y ustedes dirán, ¿en algún momento alguno de los 9 pacientes ha recurrido con la enfermedad? Sí, uno de los 9 pacientes ha recurrido, pero se considera éxito porque la recurrencia la tuvo 18 meses después del trasplante. Y nosotros consideramos que el trasplante es exitoso cuando el paciente sobrepasa los 100 días del procedimiento. En función de esto con autorización del paciente fue el primer procedimiento autólogo que se hizo en el país. Este paciente lo que tenía era una patología que se llama mieloma múltiple y el paciente fue, digamos, desde el punto de vista del procedimiento autólogo, fue el paciente 0. Y a través de él, posteriormente, tuvimos otros 8 procedimientos autólogos que hasta el día de hoy han sido completamente funcionales. ¿Qué patología tenía el paciente? Tenía una patología que se llama mieloma múltiple y afortunadamente fue extremadamente funcional. Pero la duda era, ¿se pueden hacer procedimientos halogénicos en el país? ¿Alguien realmente dejaría hacer el procedimiento? Y la primera experiencia que tuvimos con un trasplante halogénico fue en el año 2022. En el año 2022 se intentó hacer de forma típica un procedimiento halogénico. Sin embargo, las complicaciones del mismo, y era lo que llama la atención, y era lo que les comentaba en un inicio, que es la parte técnicamente compleja, es el tema de la enfermedad de injerto contrahospedero. Por ejemplo, este fue el primer paciente que se trasplantó de forma halogénica. Sus 3 iniciales son EEE, era un jovencito de 21 años, estudiante de medicina, y el diagnóstico que tenía era una leucemia mieloide aguda. Él inicialmente había recibido un esquema clásico que se llama 7+3, desafortunadamente no entró en remisión y le dimos un esquema de alta intensidad que se llama esquema Flagida, que la tasa de mortalidad del Flagida es básicamente arriba del 80%. El paciente logró sobrevivir al Flagida, entró en remisión y posteriormente lo introdujimos a un trasplante halogénico de médula ósea. ¿Cuál fue la complejidad del trasplante de médula ósea de este paciente? Número 1, su donador HLA era 8 de 10, su donador padecía de hipotiroidismo y algo que es muy importante es establecer el estatus de citomegalovirus, porque el citomegalovirus es el principal agente viral que reduce la recuperación hematológica y que también provoca la mayoría de los fallos de los injertos. Nosotros tenemos acondicionamientos clásicos. El acondicionamiento clásico que recibió el paciente fue un esquema que se llama BUSI. Recibió su profilaxis estándar para citomegalovirus y con él tuvimos la recuperación hematológica en el día más 26 y la quimera en el día más 100 que se considera completamente injertado. Y aquí es donde viene la parte compleja. Cuando nosotros o cuando yo veía en algún momento la consulta externa de la clínica de trasplante, una de las premisas básicas que no se nos debe de olvidar es que este tipo de procedimientos se hacen para que el paciente continúe su vida convencional. Entonces, ¿qué nos sucedía? Le preguntábamos a los pacientes, ¿y ya estás trabajando? No, me decía la mamá. ¿Cómo va a creer? Él no trabaja, me decía. Pero ¿y por qué no trabaja si lo trasplantaron hace 5 años? Es que él es trasplantado. Y se imagina si él le cae un virus, una bacteria, él va a perder el trasplante y él se va a morir. ¿Y a qué edad lo trasplantaron? Es que mira, lo trasplantaron a los 18. ¿Y cuántos años tiene? 35. No, pero ¿y por qué no lo deja continuar con su vida normal?
Una de las cosas que uno debe tener en mente siempre como médico es que si va a hacer un procedimiento como estos, es básicamente establecer nuevamente la vida convencional. Eso no significa, como vemos popularmente con nuestros pacientes, que andan sin mascarilla, andan sin ningún método de protección, los vemos pues teniendo una vida normal. Y ustedes dirán, ¿y eso es posible? Claro, es posible con el tiempo, pero al menos en los primeros 100 días o al menos en los primeros años, el paciente debe tener todos los cuidados inmunológicos para que no se pierda el trasplante. Y ustedes me dirán, ¿pero y qué tan grave puede ser esto? Y entonces regresamos a esto. Este pacientito posteriormente al día 100 de la recuperación hematológica entró en una, si lo vemos, bueno, yo lo veo de esta forma, entró en una crisis existencial. Y la crisis existencial que él tuvo es, ¿por qué razón yo sobreviví al trasplante? Cuando él se sometió al trasplante pensaba que el trasplante era la forma que al final lo iba a dejar descansar, porque él ya no quería vivir. Entonces me decía, ¿pero y por qué haces esto? Le digo, porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esto es síndrome asociado? Porque los síndromes asociados que convencionalmente vemos nosotros posteriormente al trasplante son síndromes de superposición muy parecidos a las enfermedades reumatológicas. Entonces vemos síndromes de Sjögren como ojo seco, boca seca, vemos básicamente dermatitis asociada, pero tener una hepatitis autoinmune asociada a un procedimiento técnicamente significa que él dejó de tomar los inmunosupresores o está haciendo algo completamente diferente para que esto no suceda. Y él, como parte de su crisis existencial, técnicamente entró a una vida normal. Él fue todo lo contrario. Entonces a él lo llamaban, por ejemplo, las actividades de la universidad para ir a regresar con sus compañeros y pues él 2, 3, 4 de la mañana como que estuviera en una fiesta normal, no se tomaba los inmunosupresores hasta que técnicamente en el día 150 empezó con estos datos y lo primero que tuvimos fue una hepatitis autoinmune. El paciente llegó con transaminasemia mayor de 1000, una gamma-glutamil transferasa arriba de 800 y una fosfatasa alcalina arriba de 600 y como nosotros lo vemos en la fotografía, también lleva una dermatitis asociada a trasplante, que es esa coloración rojiza que tiene en la piel. Obviamente el diagnóstico se estableció a través de una biopsia hepática, se le hizo un fibroscan para poder determinar el grado de afectación hepática que el paciente podía tener y afortunadamente hasta el día de hoy los esteroides siguen siendo una terapia salvadora para este tipo de procedimientos y el paciente se logró de alguna forma controlar. Sin embargo, semanas después llegó con la siguiente complicación, que la siguiente complicación es básicamente una pericarditis asociada al post-trasplante. El paciente llegó con dolor torácico, retroesternal, sudoración, dolor en la mandíbula, en el brazo, sensación de fatiga y básicamente lo que él pensaba es, me estoy infartando. En función de esto, pues obviamente obtuvimos todas las enzimas cardíacas, ecocardiograma, obviamente pues no lo vamos a abrir en la cavidad torácica para obtener una biopsia porque clínicamente sabíamos que estábamos ante una pericarditis asociada al post-procedimiento y pues tuvo que cambiarse o modificarse las dosis del tratamiento. Afortunadamente para el día de hoy, si ustedes me preguntan, ¿el paciente está completamente estable? La respuesta es sí. Y aquí es donde viene la otra parte importante. ¿Existen medicamentos que no sean esteroides para lograr controlar la evolución y el manejo de la enfermedad? La respuesta es sí. Y usualmente el medicamento que más frecuentemente se utiliza es un medicamento que se llama ruxolitinib, que el medicamento, su nombre comercial es Jakafi. Y lo que nosotros buscamos con este tipo de medicamentos es el manejo y el control de la enfermedad de injerto contrahospedero. El paciente me pregunta, doctor, ¿y usted cuánto tiempo cree que yo voy a vivir? Pues le digo, no va a ser difícil que no logres alcanzar el máximo de tu vida, porque mientras tengas enfermedad de injerto contrahospedero, vas a tener enfermedad de injerto contra tumor. Y su última médula ósea realizada en el 2024 está técnicamente en remisión completa. ¿Qué es del paciente? El paciente continúa con su vida normal, está en el 3er año de medicina y pues yo esperaría el siguiente año por la universidad donde está cursando, pues encontrármelo como externo en el hospital. Él tiene una vida relativamente normal, sí, tiene una vida relativamente normal, utiliza mascarilla únicamente para la protección, está con su inhibidor para bajar todo el tema de la enfermedad de injerto contrahospedero y lo único que hemos evidenciado es que ha hecho una dermatofibrosis asociada al trasplante. ¿Y eso qué significa? Él es más o menos mide 1,75, 1,80, es un hombre atlético y lo que nota es que tiene limitación del movimiento cuando hace todas las partes extensoras. Nosotros le tocamos la piel, es una piel gruesa, como que fuera caparazón de tortuga, aunque no ha cambiado el color, únicamente el grosor, es la complicación a largo plazo que ha presentado
en función de este tipo de procedimientos. Ahora, ¿cuál era el objetivo de este tipo de pacientes? Pues básicamente era restablecer su vida funcional y normal, y el objetivo fue técnicamente logrado. Hay pacientes que posterior al trasplante de médula ósea no hacen enfermedad de injerto contrahospedero. Realmente todos los pacientes hacen enfermedad de injerto contrahospedero, pero técnicamente la calidad de la enfermedad de injerto contrahospedero va a depender mucho de la inmunosupresión que recibió y obviamente de las técnicas que utilizamos para evitar que el paciente haga enfermedad de injerto contrahospedero. ¿Cuántos procedimientos llevamos realizados hasta el día de hoy de trasplantes halogénicos? Llevamos aproximadamente 3 procedimientos halogénicos. El sábado, hace aproximadamente una semana, se hizo la tercera infusión de células troncales hematopoyéticos de donador relacionado, que es el paciente que actualmente está en una etapa de NADIR. ¿Y qué fue lo que se hizo con este paciente? Al igual que el paciente anterior, tenía una leucemia mieloide aguda. La paciente fue sometida a un esquema de alta intensidad, entró en remisión y posteriormente se trasplantó. Ustedes se preguntarán a qué se refiere el doctor con entrar en remisión, porque esto es algo muy importante. Usualmente nosotros vemos en el periódico, vemos en las revistas que dice, se va niño con enfermedad a México a trasplantarse o a Estados Unidos. O paciente con leucemia busca un trasplante para salvar su vida. O paciente con enfermedad rara necesita un trasplante para sobrevivir. Algo que a mí nunca se me va a olvidar y que me lo dijo mi jefe en su momento es, si abrís una unidad de trasplante de médula ósea en tu país, no vayas a empezar con los trasplantes imposibles. ¿Por qué razón? Porque la tasa de mortalidad de un trasplante imposible es del 100%. Y en nuestro país, iniciar con aquel paciente que sabemos que la tasa de mortalidad por los riesgos asociados es mayor del 95%, básicamente era enterrar un programa de trasplante. Y ustedes dirán, ¿y por qué enterrar un programa de trasplante? ¿Quién se va a querer trasplantar con un médico que trasplanta pacientes y todos los pacientes se le mueren? Y ustedes dirán, ¿y por qué lo ve tan fríamente? Porque desde el punto de vista no médico, a los médicos nos ven como la capacidad de rescatar o la capacidad que tenemos para no rescatar a los pacientes. En función de esto, este tipo de procedimientos van dirigidos a rescatar a los pacientes. Entonces, cuando iniciamos la unidad, los iniciamos con pacientes que sabíamos que se iban a beneficiar del procedimiento. Por esa razón, antes de hacer este tipo de procedimientos imposibles, tendríamos que tener nosotros nuestra propia causística. Si ustedes recuerdan la imagen donde estaba el doctor Dalton, en la parte inferior había una gráfica del número de procedimientos que se hacen anualmente. En España están haciendo aproximadamente 2,000 trasplantes de médula ósea anuales. En lugares como Estados Unidos y Europa hacen usualmente entre 5,000 y 7,000 procedimientos de trasplante anuales. Y nosotros tenemos una casística entre hospital nacional y hospital privado de 13 pacientes. Y ustedes dirán, ¿13 pacientes en cuánto tiempo? 2022, 2023, 2024. Pero antes de eso, ¿cuántos pacientes habían sido trasplantados en el país? Completamente cero. Entonces, iniciar con el programa de trasplante era relativamente complejo y obviamente lo que nosotros buscábamos era cambiar la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, esta es la imagen de al menos de los primeros 4 pacientes que se trasplantaron. De estos pacientes, 2 se trasplantaron en el año 2022, 2 se trasplantaron en el 2023. Las patologías de los pacientes son mieloma múltiple y linfomas Hodgkin, que son usualmente la principal patología que se trasplanta de forma autóloga. Y la mayoría de estos pacientes pues tiene su vida relativamente normal. Afortunadamente, para la mayoría de los trasplantes autólogos no necesitamos tanta complejidad para hacerlos, por eso es que son los procedimientos que más fácil se hacen en el país. ¿Cuántos programas de trasplantes autólogos hay a nivel de Centroamérica? A nivel de Centroamérica solo hay 2 unidades de trasplante, son unidades de trasplante de salud pública. Una está en el Instituto de la Caja Social en Costa Rica, que es un hospital básicamente público, donde se trasplantan los pacientes en Costa Rica, y el otro es básicamente la unidad de trasplante que tienen en Panamá, también del Instituto Panameño de Seguridad Social. Son las únicas 2 unidades de trasplante que hay en Centroamérica que son gratuitas y que son funcionales. En el resto de países hay privados o algo que se llega a hacer, realmente no. Y ustedes dirán, ¿y por qué razón no se inició en salud pública?
si realmente el volumen de pacientes que hay es salud pública. Y para nadie es un secreto que los pacientes de salud pública usualmente carecen de oportunidades, carecen de posibilidades de hacer este tipo de procedimientos, y la pregunta es, ¿y por qué no en salud pública? Esto fue en el año 2023, 2024, terminando la pandemia, y ustedes dirán, ¿y se atrevieron a hacer procedimientos de trasplante en el San Juan de Dios, que es donde yo laboro en las mañanas? La respuesta es sí. Hicimos 4 procedimientos de trasplante autólogo, pero quiero que vean técnicamente las diferencias. Esta habitación que ustedes ven del lado izquierdo tiene flujo laminar, presión positiva, filtro cepa y todo lo que buscamos para trasplantarlos. La respuesta es no. Más sin embargo, para los procedimientos autólogos lo que buscamos es técnicamente una habitación limpia, que sea de paredes lavables y que contemos con todo el personal asociado. En la imagen que está del lado derecho es el primer procedimiento de trasplante de médula ósea que se hizo en salud pública. Eso fue en el año 2023. Y la paciente que ustedes ven ahí, que de nombre Mercedes, que nos permitió tomar las fotografías, fue la primera paciente que se trasplantó de forma pública en el país. Y la paciente que tienen del lado derecho es una paciente que tiene un linfoma Hodgkin y se trasplantó también de forma autóloga. Si ustedes ven en la imagen del lado derecho, el que está ahí en la imagen es un residente que está haciendo la parte de la infusión. Lo que intentamos hacer en salud pública es que seamos todos incluyentes para que se sientan participativos, porque el procedimiento no es tan complejo. Él actualmente es jefe de residentes en el hospital, y él de R1, cuando rotó conmigo, tuvo la oportunidad de pasar en la unidad de trasplante y poder realizar este tipo de procedimientos. Después de lo realizado en ese año, ¿tuvimos la posibilidad de trasplantar más gente en salud pública? La respuesta es no. Desafortunadamente, el programa de trasplante se cerró. En función de las nuevas políticas que tenemos en relación al gobierno como tal, se consideró que hasta que haya un hospital de cáncer se van a volver a intentar este tipo de procedimientos, y eso desafortunadamente pues va a retrasar la evolución de los pacientes. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en el área privada, pues muchos de ellos tienen las posibilidades de hacerse los procedimientos en lugares muy distintos a lo que podemos hacer en el país, y la mayoría o el volumen de pacientes que tenemos con estas dificultades usualmente suelen ser los pacientes de salud pública. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la emergencia de salud pública en función de tener una unidad de trasplante de médula ósea? Para que ustedes tengan una idea, se diagnostican alrededor de 20 leucemias agudas mensualmente en un hospital de la red nacional. La tasa de supervivencia al primer quimioterapia o terapia de inducción es básicamente del 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que de los 20 jovencitos diagnosticados en ese mes, aproximadamente, si lo vemos de esta forma, entre 3 y 5 pacientes logran sobrevivir a la inducción de la quimioterapia. Y ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene que el paciente haya sobrevivido a la inducción de la quimioterapia? Porque técnicamente en el momento que alcanzan la remisión son candidatos a trasplante. ¿Qué es lo que pasa acá en nuestros países? Desafortunadamente los pacientes entran en remisión y continúan de forma continua redundando básicamente los tratamientos de quimioterapia. Entonces vemos jovencitos recibiendo 6 esquemas de quimio, 7 esquemas de quimio, 8 esquemas de quimio, y la pregunta es, ¿y es necesario que reciban todas esas quimioterapias para poder continuar con su vida? La respuesta es no. En un buen producto, lo que hacemos con los pacientes es llevarlos específicamente a trasplantarlos. Esto es el qué hacer del día a día de la parte del trasplante. Y si ustedes me dicen, ¿y por qué trajo esta fotografía a colación? Porque al igual como cuando iniciamos con el proyecto es imposible hacerlo en salud pública, la respuesta es no. Lo único que necesitamos es voluntad. Y la voluntad lo único que requiere es la imaginación de ver más allá de lo que convencionalmente hacemos. A nosotros nos dicen, es que en Guatemala no hay expertos. Claro, nunca van a haber expertos, pero ¿y por qué razón nunca van a haber expertos? Porque no nos dejan evolucionar. Y ustedes se referirán, ¿y por qué no nos dejan evolucionar? Porque nosotros nos entrenamos afuera, existe un programa o proyecto para realizar esto, y uno viene y adquiere la experiencia de este proyecto. En Guatemala no tenemos experiencia, y la única forma de adquirirla es a través de obtener nuestra propia causística, intentarlo, hacerlo y saber que esto es para beneficio y el bien común. Esto es lo que traía para el día de hoy, y pues cualquier duda a la orden. Muchas gracias.